Muchos cristianos llevamos un fariseo dentro y son esas actitudes que no agradan a Dios. Esas religiosidades falsas que hoy en día están y van contra el Espíritu Santo. Ustedes saben que nosotros somos una iglesia cristiana que ama al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Sí? Y que sabemos que Dios habla y que la palabra revelada, la palabra profética está escrita en la Biblia, y Dios también habla y usa a sus siervos, y que hay 5 ministerios: los apóstoles, los pastores, evangelistas, maestros y los pastores. Y el evangelio no es un conjunto de reglas puestas por el hombre, porque esas las pone el hombre, y eso no es el evangelio. Dígame, eso no es el evangelio. Las reglas que pone un hombre no es el evangelio, eso es religión. Y hay personas que por fuera parecieran ser cristianos, pero por dentro están bien dañados. La palabra sería podrido, como dice Jesús, porque dice que el fruto que cuando no da fruto se pudre y es cortado. Y hay reglas puestas por el hombre o impuestas por concilios. Son reglas casi imposibles de cumplir. ¿Cuántos alguna vez han tenido una experiencia que me digan sinceramente que hay una regla que es casi imposible de cumplir? ¿Alguien se ha topado en una situación así? El evangelio les decía que no es un conjunto de reglas, de normas. No es eso, no es algo impuesto por los concilios. El evangelio es amor, perdón, justicia. ¿Cómo es el evangelio? Justicia. Pero también el evangelio es, diga conmigo bien fuerte, dominio propio. Ese es el evangelio, el que Cristo nos predicaba. Porque nosotros debemos de ser semejantes a lo que Cristo nos enseñó. Porque Cristo, ¿qué hizo en la cruz del Calvario? Alguien me puede decir, Él dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue la oración de Cristo, decir: perdónalos porque no saben lo que hacen. Y hoy es el día de esta noche de discípulos. Es decir, si a usted le han deseado un mal, ¿usted qué va a decir? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque eso nos enseña Cristo Jesús. Nos enseña que nosotros debemos de nacer de nuevo. Y debemos de aprender, y dicen muchos que somos cristianos, pero si vemos más adelante, cristiano significa vivir como Cristo quiere que vivamos. También es un Dios de justicia, porque yo, déjeme decirle con todo el amor que les tengo, que todo lo que sembrare cosechará. Siembre para iniquidad, segará iniquidad y corrupción. Siembre para el espíritu, usted alimentará al espíritu. Y también déjenme decirle, para alguien que está en esta noche, que verá la recompensa de ese impío que ha deseado su mal, porque es un Dios de justicia. Pero eso sí, te dice el Señor, no tienes que pelear tú, ni meter tus manos. Yo tengo que confiar en Él, amada iglesia. Debemos de confiar en Él, que Él lo hará. Si usted mete su mano, lo arruina. Y hoy vamos a ceñirnos de los mandamientos de Dios, y debemos de entender lo que estuvimos predicando en el Kairos de Dios. En el Kairos de Dios va a suceder el milagro que humanamente uno no lo puede recibir. Amén. Y vamos a estudiar esta noche qué es lo que no queremos para su presencia, y qué es lo que no queremos para nuestras vidas, y por consiguiente qué es lo que no queremos para nuestras familias ni para nuestros hijos. Porque hace mucho daño ese espíritu de fariseo. Porque muchos, pensando que son salvos, no son salvos.
Y el Evangelio según San Juan, capítulo 8, del versículo 39 en adelante. El Evangelio de según San Juan, capítulo 8, versículo 39 en adelante, al versículo 47. Vamos a leer juntos. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Y el versículo 40 dice: esto es Jesús. Y quienes estaban hablando eran los fariseos. Pero ahora le dice Jesús: procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? El versículo 41, préstele atención, y dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre, ¿cómo lo dice Ricky?, fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Eso le decía Jesucristo a los fariseos. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. El versículo 43, quiero que todos lo leamos. Dice, permítame, ¿quién dijo eso? ¿A quién le dijo eso? Le dijo: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no escucháis mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, ¿quién dijo? Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque él es ¿qué? Y padre de toda mentira. Y a mí, porque les digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado?, dijo Jesús. Pues si digo la verdad, ¿por qué de vosotros no me creéis? Y esta es la palabra que vamos a aprender esta noche. Quienes estaban hablando con Jesús son los hipócritas fariseos. Ellos vinieron y le dijeron a Jesús: nuestro padre es Abraham, y dice la Biblia que por sus frutos los conoceréis. Y yo vengo esta noche a poderles decir a nuestros discípulos: usted no me venga a decir esta noche que conoce al Señor si sus frutos hablan lo contrario. Usted dígamelo, pero con sus hechos. Porque la Biblia dice: no te jactes de quién tú eres. Yo me puedo jactar que he estudiado en seminarios teológicos, puedo jactarme de que estudio la palabra, pero en vez de que yo le diga que he estudiado, si mi conducta no habla de que esos estudios han hecho algo en mi vida, hermano, ¿en qué me convierto? En un fariseo. No diga que yo soy un gran pastor cuando todos ustedes salen de la iglesia y dicen: no, ese no es pastor. Yo sería un fariseo aquí predicando. Que nuestras palabras, que nuestro comportamiento, que nuestra forma de reaccionar, que ese carácter debe de ser manso, humilde y con templanza. Pero difícilmente somos cristianos cuando en vez de callar reaccionamos. Y eso es lo que no queremos en esta iglesia. Dígale a la par: no queremos eso en esta iglesia. Y es lo que estamos trabajando en la noche de discípulos. ¿Sí estamos de acuerdo?
¿Cuántos sinceramente creen que son soberbios, hermanos? ¿Cuántos creen que son mechita corta, hermanos? Pero la palabra de Dios nos va a enseñar, porque Dios está trabajando en nuestra humildad, hermanos. El versículo 40 dice: pero ahora procuráis matarme a mí. Diga conmigo: los fariseos son asesinos de cristianos. Se meten a la iglesia a matar cristianos con su fariseísmo. Alguien que es nacido de Dios tiene revelación, sabe quién es hijo y quién no es hijo. Amén. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre, le dijo Jesús. En el versículo 42 dice: Jesús entonces le dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Y lo que me impresiona es lo que dice el versículo 43: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Y saben por qué no entienden el lenguaje de Jesús? Porque el fariseo se congrega pero nunca entiende la palabra. ¿Por qué? Porque siempre está cuestionando lo que el pastor está predicando. Porque siempre está sacando un error de algún hermano. Porque siempre está buscando. Vamos a ver si dijo 40 o 43. Pero en la iglesia lo saben todo, hermano. Ellos son los que dicen: yo debería estar predicando en vez de ese pastor panzoncito, morenito, Miguelito. Porque el fariseo llegó a la iglesia y dijo, llegó porque el fariseo llegó a asesinar. Y dice la palabra de Dios que estos fariseos matan y matan y matan y asesinan. Y uno después se fija y dice: hoy no vino el hermanito. Y ni cuenta se da uno, ni se despidió. ¿Y saben por qué? Porque un fariseo lo mató. Y se van muertos del espíritu, porque un fariseo dentro de la iglesia se encarga de hacerlo. Yo puedo pasar predicando del amor de Cristo. Puedo pasar predicando del perdón. Pero si aquí uno de nosotros levanta la mano con un pequeño espiritual, se va. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque más de alguno puede decir: en esta iglesia solo santos habemos. Cuando el único santo solo es Dios. Aquí venimos con grandes errores. Venimos con líneas de iniquidad del pasado, que hemos sido confrontados con la palabra, que necesitamos del perdón de Dios, necesitamos de la misericordia de Dios. Y es que con la misericordia de Dios es que nosotros vamos a entender que cuando suene la trompeta seremos levantados por Él, por misericordia, no porque somos santos. Los fariseos son asesinos en donde va, en la familia. Dictan palabras de maldición, te dicen: hoy va a morir. Por no ser como dice allá el pastor, mañana le quitan el trabajo. Pero asesino de la palabra. Mira, yo te he visto algo amargado, más enfermo vas a estar. Asesino de la palabra. ¿Por qué, amados? Porque nosotros debemos de entender que nosotros no somos el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo el que cambia a las personas. Es el que redarguye a las personas. El versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira.
Los fariseos tienen una gran labia y no sé por qué hay gente que les cree. Porque emboban a cualquiera en una iglesia. Y gracias a Dios, bendito sea el Señor, que en nuestra iglesia todos nos conocemos. Estamos hablando en la iglesia en general. Estamos hablando de que tenga cuidado con una persona melosa y labiosa, porque usted no sabe que con ese mismo espíritu puede ser un fariseo hablando a su vida. ¿Cuántos saben que se nos está predicando a ser sabios, a ser discípulos, a vivir en el verdadero amor? Y yo estoy completamente seguro que esta predicación no es una predicación de moda, ni ustedes me van a decir, esta predicación es una palabra poderosa. Pero que no esté de moda esta predicación no quiere decir que usted no necesita escuchar esta palabra. ¿Y de qué me sirve tener una iglesia llena y todos son pícaros? Que no hacen la voluntad del Señor, sino que viven como quieren y tratan a la gente como quieren. Dice la palabra del Señor que la palabra es como espada que entra como filo. Y yo sé que a más de alguno, la noche de discípulos piensan que yo vengo enojado. Pero yo me voy a dejar moldear por Dios. ¿Quién quiere dejarse moldear por Dios? Yo me voy a dejar moldear por el Señor, porque yo lo necesito. Yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar. Día a día quiero cambiar. Jesús le llamó a los fariseos hijos del diablo. Y eran aquellos que dirigían, eran los sumos sacerdotes, eran los que estaban a cargo de los templos, de las sinagogas, de las palabras de los estudios. Y Jesús les dijo, hijos del diablo. ¿Por qué? Porque, amado hermano, bendito sea el Señor, con mucho respeto, que en esta iglesia no nos dejamos llevar por las vestiduras. Porque nos dirían sepulcros blanqueados, hermano, bien ganado. ¿Por qué, amada iglesia? Usted no se deje llevar por la cáscara, porque la cáscara puede estar bonita por fuera, pero podrido por dentro. Yo puedo venir, hermanos, y puedo seguir con la camisita blanca que me pongo el domingo. Pero ¿y mi corazón? No se deje llevar por las vestiduras. Ya visto usted, hay gente que parece santa, parece cristianos, parecen que son cristianos, pero si usted sigue viendo, ya usted ha comprado una fruta que se ve bien bonita por fuera y al partirla está podrida. La sandía, por ejemplo, simple, pálida, pero así se bebe. Llévela. Y en iglesia cristiana, su presencia, yo no quiero que seamos cáscara y frutos podridos. Y empezando por su pastor. Porque usted puede tener un cuerpo bonito, pero su alma podrida no se va para el cielo. Del corazón. ¿Por qué hay tanta gente mala? Por el corazón, amado iglesia. ¿Por qué hay corazones que no le importan pisotear a la gente para lograr algo? En su trabajo, porque usted querer quedar bien se hace chambroso. Deje que el jefe se dé cuenta. Pero usted, ahí va. Hay gente mala y no le importa. No le importa pasar por encima de los objetivos. No le importa, amados, con tal de estar en el ministerio y quedarse solos,
le ponen el mal y el pecado del otro lo andan difamando. Y así hay gente en la iglesia en general. Van a los ministerios a ponerse en mal el uno al otro, en vez de orar, digo yo. Porque usted llamó a alguien y lo dañó, en vez de ser de bendición para esa persona y decirle: hoy vamos a hacer que tu milagro suceda. Por eso nuestro amado les dijo, ¿cómo les dijo? Hijos del diablo. Y es necesario que seamos cristianos conforme al modelo de Cristo. El Señor dijo: amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y si usted no ama a su prójimo como a sí mismo, usted es un fariseo hipócrita. Si usted es de los que hoy al sentarse vio quién estaba a la par para no sentarse a la par de él, es fariseo. Vaya. Y la clave de un hijo de Dios, usted vea quién es un hijo de Dios, que cuando más tiene es más humilde. Y vea a un hijo del diablo que poquito tiene, se hace loco y se pierde. El Evangelio de Lucas capítulo 12, el versículo 1 dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos: primeramente, guardaos de la que, hermanos. Pero es que ¿y quién lo dijo? Lo dijo Jesús. Por eso estamos en discípulos, porque no es lo que el pastor predica, sino lo que Jesús dejó escrito. Y dijo: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Y qué quiere decir eso? La hipocresía es aquella levadura. ¿Cuántos han hecho pan? ¿Cómo se hace la levadura? Así se hace la hipocresía en los cristianos, ¿ves? Y hay personas que se inflaman tanto que si no les prestas el púlpito se van. Yo he tenido invitados y hay personas que dicen: es que, pastor, yo no sé por qué no me valoran. Porque usted es levadura. Y hay personas que dicen: ay, pastor, si yo no quepo en su iglesia, 10 me están esperando. Déjeme decirle que esta iglesia es para honra de Dios, no honra de ningún pastor. Amén. No me viene a honrar a mí, honra a Dios. En la Biblia dice que la levadura se emplea como símbolo de falsedad, de corrupción. Si es fuerte, ¿no? Imagínate que te digan a ti: vos de verdad sos como levadura. Le están diciendo: tu cara solo es fachada, que sos un símbolo de la mentira. Y cuidado, amada iglesia. ¿Por qué? Porque para el fariseo solo él era el perfecto, y lo que tenía era levadura. Y no es en esta iglesia, pero sigo. Yo he ido a iglesias que hablan en lenguas, pero así como habla en lenguas la hermana, así habla de su prójimo, más quizás. Pero era fariseo. Porque creyéndose Dios, los fariseos vinieron a juzgar y a condenar. Y si nosotros vemos a un hermano caer, ¿qué vamos a hacer, iglesia? Levantarlo.
Lo mejor que podemos hacer, si usted ve a alguien que usted lo ve caminando con la que no debería ver, cállese, hombre. Ore por él. Si usted ve que el hermano va entrando a esos lugares, cállese, hombre. Tal vez hermano Raúl un trabajo le ha salido. Hermano Javier, ahí le salió el viaje. Porque solo el enemigo, óigame bien, iglesia, solo el enemigo es especialista en complicarle la vida a uno. Usted no, porque usted es cristiano. Discípulos, diga conmigo: yo no me dejaré usar por Satanás. Me voy a callar. Es que mire, pastor, yo lo vi, ¿qué le importa? Deja que sea Dios que lo corrija. Deje que Dios trate con la persona. Mire, pastor, y va a dejar que Rafa siga tocando la guitarra con que viene usted al culto, le voy a decir. Y lo tengo escrito, ¿no? Sí, yo sé que y cuántos de verdad son ya casi ángeles, hermanos, porque yo aquí los veo. Y si las iglesias fueran de perfectos, hermanos, no hubiera uno en la iglesia, estuvieran vacías. Por eso nosotros necesitamos el evangelio de Cristo, que no es un evangelio que impone leyes que excluyen al hombre ni condenan al hombre. ¿Por qué criticaban tanto a Jesús? Dígame por qué lo criticaban. Porque se sentaba con pecadores, como si ellos no fueran pecadores. Se juntaba con prostitutas, con ladrones, con recaudadores de impuestos. ¿Por qué se juntaba con ellos? No para ser como ellos, para llevar la palabra. Pero yo no estoy de acuerdo con que a mí me digan que a esta iglesia solo vienen acabados. Yo ya no, eso no. Vienen hijos de Dios lavados con sangre, que el precio de la sangre de Cristo es caro. Así es la verdad. ¿Cómo es eso? ¿Está bien cuando comenzamos? Y si no, que se sienten a escuchar a ver si su pastor les va a predicar fábulas o cuentos. Pero los fariseos no lo comprendían. ¿Por qué? Porque no hay nada más lindo. Como dice Milton, a ver quién se acuerda: una oración de un pecador arrepentido no desprecia al Señor. ¿Sí? Eso. ¿Por qué, amada iglesia? Porque no se trata de cuánto usted tiene. Si ahí lo veo yo. No. No se trata de los apellidos que nos tenemos. No se trata de la familia que tenemos. Si uno no nos conocieron ni al papá, ¿cómo va a tener apellido? Pero aquí nosotros somos una sola familia en Cristo. Somos hermanos, nos cuidamos, no somos fariseos. Amén. Me dijo uno: es que a mí me gusta más congregarme en el hotel, me dijo. Mire, yo acepto que se vaya cualquier persona porque no aprendió y no recibió del Espíritu Santo, pero no por otra cosa. La primera característica de un fariseo es que son hipócritas. ¿Ve el rostro de uno que está aquí? No, hombre, sin pena. Te ves puro angelito, dígale. Y usted los ve bien bonitos, porque saben que los fariseos diezmaban. Ayunaban, oraban, guardaban la ley, participaban de la obra misionera. Hay cristianos que están en todas las actividades, pero en realidad lo que Dios mira es el corazón. ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay en nuestros corazones?
¿Qué es? Porque usted me dice, pastor, ¿y usted qué piensa de las personas que vienen tatuadas a la iglesia? Bueno, digo yo, algunos ya venían así, ¿qué voy a hacer? Pero yo me preocupo más porque el que tiene tatuado en su corazón solo maldades, porque ese no cambia. No seamos insensatos, amada iglesia, porque Dios nos va a poner en una balanza si somos fariseos o somos cristianos. Y yo quisiera preguntarles ahora, si esta noche el Señor viniera y te dijera, Señor, quiero revisar tu corazón, ¿cómo está? Porque Dios dijo, crea en mí un corazón limpio. David decía, ¿qué tal si usted ahora mismo tiene en sus manos a su enemigo? ¿Qué haría? Pero a veces no es fácil. Cuando es enemigo chiquito, tal vez. Pero cuando a David lo querían matar. Pero David dijo, líbrame, Jehová, de tocar al ungido de Jehová. Espera el tiempo de Dios, hermano. Si hoy es tiempo de callar, calla. Si es tiempo de esperar, espera. Si es tiempo de gozar, goza. Si vas a reír, ríe. Y si estás pasando tu proceso, como todo buen discípulo, pásalo. Y Dios te va a posicionar para que nadie te detenga. Y con esto yo no estoy diciendo que deje de ayunar. No, ayunemos, pero tengamos un corazón limpio. Es que no ayunamos para aguantar hambre, ¿verdad? Ni para rebajar, hermano Javier, sino para guardar los estatutos de Dios. Diga conmigo, reprendo todo espíritu de hipocresía en mi vida. La segunda característica que tenía los fariseos en Mateo capítulo 9, versículo 11 al 13. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? No le han dicho a usted, ¿y por qué andas con aquella vos? Las dos parecen culebritas locas. Y al oír esto, Jesús les dijo en el versículo 12, y pues y aprender lo que significa. Oiga, pero va toda la iglesia, ¿cómo vamos a decir? Misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Discípulos, ¿qué quiere el Señor? Misericordia. Nuevamente nos está hablando el Señor a misericordia. Oyendo Jesús les dijo, los sanos no necesitan médicos. Y yo les invito al salir del culto, piensen en aquel que usted considera que es el más pecador y llámele, porque necesita de misericordia. ¿Cómo pretendemos ser ejemplos de amor si hacemos acepción de personas? ¿Cómo? Cristianos sin amor haciendo acepción de personas. ¿Cómo pretendemos que Dios nos mire con agrado cuando nosotros nos creemos más que otros? ¿Cómo? Y Jesús, ustedes lo saben muy bien, no ama el pecado, que quede claro, sino que ama al pecador. Y que tú no peques como tu otro hermano no quiere decir que no seamos pecadores. Que tenemos diferentes errores lavados por la sangre de Cristo. Y hoy el Señor habla a nosotros y nos dice que el enemigo no quiere que se congregue. Dígale que está a la par. El enemigo no quiere que te congregues, porque el Padre aquí te está esperando para ponerte un anillo. Y de esta iglesia, óiganme bien, ¿me están oyendo?
que Dios me preste vida para pastorear esta iglesia. Nunca vamos a correr a nadie, menos por pecador, porque si no cerremos la iglesia. ¿Estamos de acuerdo? Porque el evangelio que Jesús predicó, que dijo: venid a mí todos los que están ahí cargados y trabajados, y yo los haré descansar. Cuando vienes a la iglesia y descansas, ¿cuántos han recibido una paz que solo Dios puede darnos? ¿Y cuántos han venido cargados? Pero sinceramente que han venido cargados y cuando salen del culto, ay, diferente. Tercer característica: los fariseos se jactan de tener coberturas o de tener amistades con hombres de Dios, creyendo que eso lo hace más santo. Mateo 3, capítulo 3, versículo 8 al 10. Dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. ¿Me están entendiendo? Usted puede decir que tiene cobertura, pero si es fariseo, no la tiene. Porque yo digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también, oigan, el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ah, pastor, que yo tengo la cobertura de Guatemala. Sí, de China la puede tener. Eso no lo va a salvar, hermano, porque ¿qué dice ahí? Que el hacha está puesta y el árbol que no da buen fruto será cortado. Y el fruto del Espíritu, ¿quién me lo dice en qué se resume, iglesia? El fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor. Gálatas lo dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre. Ahora déjame decirte, el hacha está puesta para cortar todo aquel que no da buen fruto. ¿Qué somos nosotros? Una iglesia que debemos dar frutos dignos de arrepentimiento. Siguiente característica: los fariseos eran ascéticos. ¿Qué quiere decir eso, pastor? Ascéticos. Ese es como un vinagre, es una característica religiosa que busca purificar el espíritu por medio de abstenerse de cosas físicas, o en otras palabras, por sacrificios. Mateo capítulo 9, 14 al 17 dice: entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos, que oigan esto, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? A Jesús le dijeron los fariseos. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están en bodas tener luto, entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán. Nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo, porque tal remiendo tira el vestido y se hace peor la rotura. El versículo 17 lo leemos y dice: ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden. Pero echan el vino nuevo en odres nuevos, y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Los fariseos se jactaban que ayunaban, pero su lengua era mentirosa. El problema de muchos es que creemos que los actos religiosos nos van a salvar. El problema es que nos confiamos y no es así. Santiago capítulo 1 versículo 26-27
Hermano Javier fuertemente lo va a leer. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Amén. Lo voy a leer yo. Nuevamente dice: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. Hágame un favor, es la última vez. Al que está a la par, dígale: refrene su lengua, hermano. Si no tiene nada que decir, no diga nada. Calladito se ve más bonito. Quinto, el fariseo. Esta está buena. Óiganme bien. El fariseo no practica lo que predica. Mateo 23:3. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen, ¿cómo? Permítame que aquí. Mateo capítulo 23, versículo 3. ¿Quién más con voz de mando va a leer? Vaya, dice: Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. porque dicen y no hacen. Discípulos. El Evangelio de San Mateo 23, para ir terminando este estudio. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esta es una iglesia de señales, amado. Y si usted no ha visto la mano de Jehová, arrepiéntase hoy. Milagros están sucediendo en esta casa. Hay una palabra profética. Si usted la cree, la va a recibir. No la crea, váyase como vino. ¿Cómo morimos, pastor? ¿O cómo contrarrestamos el espíritu de fariseo en la iglesia? Hubo un hombre que fue circuncidado al 8º día. Era del linaje de Benjamín, era hebreo. En cuanto a la ley, era celoso. Era de la ley intachable, pero era perseguidor de los seguidores de Jesús. Su nombre, ¿quién era? Saulo de Tarso, el cual Jesús le llamó después Pablo. Él era el apóstol de los gentiles. Dice la Biblia que Pablo perseguía a los cristianos para matarles, pero la Biblia también nos dice que tuvo un encuentro con el Señor. ¿Y cómo hizo el encuentro con el Señor? ¿Cómo? Lo tiró. Lo tiró al piso. Dice la escritura que cuando iba a mediodía, yendo por el camino, vio una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, el cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dijo: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto me he aparecido, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío,
para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es mi perdón de pecados, herencia de los santificados. Yo quiero decirte ahora, amada iglesia, que no permitas que Jesús te haga morder el polvo por andar criticando y ser un fariseo. Pablo fue llamado, sí fue Pablo. Pablo fue llamado, pero quedó en el polvo. Y Saulo tuvo que ir al profeta de Dios para que lo lanzara al ministerio y orara. ¿Cómo yo venzo ese espíritu de fariseo? Cuando usted se vaya en esos pensamientos, ese pensamiento que a veces le viene a uno y dice: yo no voy a descansar hasta que esa hermana se vaya de la iglesia. Dios tuvo que llamar a Saulo y decirle: Saulo, Saulo, Saulo. Y vas a esperar que esta noche dormido te diga el Señor: Milton, Milton, Milton. Porque yo lo que necesito es tener un verdadero encuentro con Dios. Es morir a mi carne, morir a mi vida y entregarle mi vida a Dios y servirle por amor y con amor a Él. Dios está preparando muchos Saulos en esta iglesia. ¿Cuántos lo creen? Gente que Dios está preparando para que prediquen el evangelio. ¿Cuántos quieren ser discípulos o fariseos? Discípulos. ¿Cómo venzo ese espíritu de fariseo? Teniendo un verdadero encuentro con Dios. Quiero que oremos juntos esta noche. Padre, anhelo que esta congregación reciba tu palabra esta noche, Señor. Que podamos amarnos los unos a los otros. Que nosotros no tengamos acepción de personas. Que no tengamos hipocresía. Que aquí no haya falta de perdón. Que tengamos amor. Y si tenemos que pedir perdón, tenemos que hacerlo. Si hemos señalado el pecado del otro, no dejando de ver los nuestros, pidamos perdón al Señor. Si usted cree que tiene solvencia para ir donde el otro y juzgarlo, hoy pídale perdón a Dios. Tenemos que estar limpios esta noche. Padre, perdónanos. Perdono a los que me han ofendido, Señor. Perdono, Señor, a aquel que como fariseo vino a mi vida también, Señor. Y esta casa es una casa con visión de amor. Padre, permítenos que podamos vivir lo que predicamos. Echamos fuera todo espíritu que no sea el tuyo, Señor. Toda falta de perdón, toda guerra entre hermanos, toda división, todo aquello que daña el corazón y el cuerpo de Cristo. Ayúdanos a ser cada día más humildes, cristianos llenos de amor y perdón. Que los hijos se reconcilien con los padres, que los padres para con los hijos, pero que todos vivamos en un pleno amor de Dios. Esta noche yo renuncio a todo espíritu fariseo, a toda falsedad, a toda mentira, a toda hipocresía, a toda levadura.